y en ese caso tengo que abrir dos máquinas virtuales. ¿Por qué? Alguien me preguntó por qué uso Linux para trabajar, porque es el mejor sistema operativo, no hay duda. A ver, Windows es lindo, cómodo, fácil, no hay problema con eso y no voy a discutirlo. Y realmente es un sistema operativo que es muy, muy útil para no tener que renegar con el sistema operativo. Pero las posibilidades que tiene Linux a la hora de poder hacer cosas son infinitas. Y en ese aspecto me quedo con Linux para trabajar toda la vida. Sí, 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 realmente merece la pena ponerse a revisarlo, sobre todo siendo que hoy instalan un Linux y tiene una interfaz de usuario de escritorio que yo uso Linux Mint. Miren, acá estoy mostrando la pantalla todavía. Sí, acá lo tengo. Sí, esto es mi Linux. Dame un segundo. Profe, ¿nos recomienda ese Linux? Ahí tengo una máquina virtual abierta contra el gobierno de la provincia, ¿sí? Yo tengo Linux Mint. Linux Mint, no sé si se los recomiendo, porque últimamente le están pegando bastante fuerte. Pero lo que quería mostrar es esto, miren, tiene un menú inicio, el menú inicio tiene un buscar, las aplicaciones se abren muy parecidas a lo que se abre una aplicación en Consul. Bueno, esta parte de acá no la miren demasiado porque es mi VPN, pero a ver, no es tan distinto. Y después, bueno, cuando uno entra a trabajar con las terminales, las posibilidades que yo tengo en esta terminal son enormes, ¿sí? Si bien hoy Windows con el WSL y la terminal de Linux nativa también tiene buenas posibilidades y también se puede hacer un buen trabajo. Pero bueno, las posibilidades que hay al trabajar con Linux son gigantescas. Yo en este momento lo que tengo abierto por aquí es una máquina virtual en el gobierno de la provincia les muestro, porque yo estoy trabajando ahora con una base de datos y a esta base de datos solo me puedo conectar si estoy sentado, como quien dice, allá en una oficina de gobierno. Por esa ¿Qué le ha razón hecho, pues? que necesito trabajar en este momento con el Linux. ¿Sí? Pero bueno. Tomás, decime, estamos en hora, gente, porque de hecho esperé unos minutos más, Recomienda. así que vamos a arrancar la clase. Pero escucho Tomás y después arrancamos. Sí, Sí, Tomás. profe. Bueno, ¿recomienda distintos Linux para distintas cosas que queramos hacer o hay uno que sea bastante completo para todo? A ver, distintas cosas que quieren hacer. Yo lo que les puedo recomendar es para desarrollo de software. No lo conozco, Petras, al Guaira. Pero, a ver, eso es una suerte. Ustedes tienen el tiempo. A ver, yo no digo que ustedes. Voy a ser bien claro como si estuviera hablando con mi hijo. No digo que estén al pedo. Simplemente digo que por ahí tienen más tiempo y más ganas que yo, ¿sí? De ponerse a probar cosas. Entonces, quizás lo que ustedes podrían hacer es una suerte de exploración y probar. Hoy en día tiene muy buena crítica el Arch Linux. Ahí Petras está mencionando a Guaira. ¿Guaira es el de las compus de gobierno? No, 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 no. No, Guaira yo no lo conozco. Linux Mint en realidad es un Debian. eh, el Linux Mint es una versión de Linux sobre Ubuntu y Ubuntu es sobre Debian. O sea que si uno quiere pensar en la raíz sería Debian. Arch Linux es una distro que es paralela a Debian, ¿sí? Y después, por otro lado, en esta suerte de ramas de distro, las principales que tenés son Red Hat y Fedora, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, Debian, Fedora, Arch, Red Hat, de ahí podés elegir para arriba cualquier distro que te guste, ¿sí? Podés buscar con más interfaz visual, con menos interfaz visual.
con máquina virtual, gracias a Dios tengo una máquina que se banca todo y entonces máquina virtual puedo usarla desde la máquina virtual, no tengo problema. Bueno chicos, no sé si hay alguna otra pregunta, si no arranquemos con la clase, pues se nos fue el tiempo. Bien, no me quedó nada, ¿no? Por Si hoy. me quedó alguna pregunta Acá sin tenemos responder, una vuelvan a lista de preguntar dispositivos y que si podemos no, usar. sigo. Si hacemos clic ¿No en queda el nada? botón de Bueno. Está súper encendido de limitado uno y de estos aprobado. dispositivos, podemos Muchos activar además el bien que dispositivo no que valen ni la querramos. pena siquiera pensar Y en más bueno. abajo Bueno, tenemos, a ver gente, no sea discutan este también entre pueden empezar ustedes. a aparecer Si a Petras entre. le gusta el Luego de Guairá, elegir el dispositivo en el panel de LACIO for bárbaro. All, Si tenemos a que otros configurar no le las gusta el entradas Guairá, y las bárbaro. salidas. Pueden En exponer. esta lista podemos ver que tenemos 6 Ok, entradas Pero y ya los otros tenemos días nos pasó que 8 un salidas. alumno hubo Una vez que ya que configuramos bien Armando esto, Escaleras, que obviamente no aceptamos es Armando y Escaleras, sé que listo. no es Armando Escaleras, Si pero funciona todo bien con el lo LACIO tuvimos for que All, sacar de van la a poder clase ver porque bueno, un hubo una icono discusión. verde Hoy acá estoy abajo. solo, así que les Y pido ayuda con si eso. apretamos play en el proyecto, Tratemos vamos a poder de escucharlo. no me lleven a que tenga que bloquear todo, ¿sí? Porque si tengo que bloqueo todo y no lo vuelvo a habilitar hasta que no nos veamos en la universidad, ¿sí? Así que no me lleven a ese punto, porque realmente, Bien, por un lado me si pone mal bajamos humor, por otro demasiado lado van a el sacar la tamaño del peor versión de buffer, mí, puede pasar que ¿sí? no Entonces funcione tratemos de todo bien mantenernos con el LACIO for en All. un lugar Por cordial ejemplo, y si les yo aseguro que bajo van a sacar una con versión esta mucho tarjeta de mejor mía, sonido ¿sí? demasiado al Bueno, driver gente, acá en el objetivos LACIO para for la All clase de hoy. La y clase de hoy, como les aceptamos, contaba, los que habían llegado al puede principio, pasar lo es siguiente. Ven que ahora apareció un icono en rojo y esto quiere decir muy que no va a linda, pero funcionar muy bien. linda, Voy a ¿sí? aumentar el Es tamaño la del clase en buffer la que vamos a hacer nuestro primer programa. y ahora Eh, aumento un Quiero icono. que se enfoquen Puede pasar específicamente en lo tratar de siguiente. armar Ven que un ahora apareció caminito, un icono en ¿sí? Y rojo y ponerlo esto en quiere decir rojo en que una no va a hoja que funcionar la bien. pongan pegada en la Voy a heladera de su aumentar el casa. tamaño del buffer Ese caminito de pasos a y seguir para ahora ir va a desde un volver a problema hasta el funcionar. programa funcionando, ¿sí? Y Ahí se con puso en seguridad verde de que lo que hice está bien, ¿sí? Eso es el y ya objetivo funciona fundamental de de la clase de nuevo. hoy. Yo podría Podemos elegir ver que hay hacer un un solo botón problema o que hacer dos parece una problemas en la herramienta clase que de si hoy. la Mi apretamos opción es hacer un activamos solo las problema, opciones pero voy a avanzadas en contar el todo LACIO el for All. cuentito. Clases más adelante vamos a hacer más de un ejercicio en la misma clase. Hoy yo voy a hacer un solo ejercicio, pero quiero que presten atención a cada cosa que voy haciendo y a los por qué de cada cosa. Porque a medida que vayan pasando las clases para adelante, ¿sí? No voy a poder siempre estarles contando los por qué, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Hoy tenemos el tiempo para responder cada por qué. Y les pido mucha paciencia con el chat, porque como estoy solo, porque el profe Jorge estaba con... El profe Jorge está por tener un bebé, ¿sí? Está embarazado por pronto, creo que era fin de abril, si mal no recuerdo la fecha. Así que bueno, estaba con un control por ese tema, así que está completamente perdonado y ya saben que Valen se conecta un ratito más tarde por el tema de que está cursando al mismo tiempo, ¿sí? Entonces estoy solo un rato, así que ayúdenme un poco con eso. Les voy a compartir la pantalla y vamos a empezar con la clase, pero no se olviden lo que les acabo de pedir. No quiero que copien porque todo lo que voy a hacer se los voy a dejar publicado en el aula virtual y los voy a invitar a que hagan lo mismo con otros ejercicios, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, quiero que me discutan y preguntan. Si se me pasa una pregunta, la vuelven a hacer, ¿sí? Pero que no se queden con dudas de esta suerte de estrategia general que voy a llevar adelante para resolver este problema, ¿sí? Porque lo que buscamos es entender todos los elementos que van a entrar en juego en la solución de este problema, ¿sí? Mirá, creo que no hace falta, Mateo, si quieren anotarse algo, bárbaro. Yo todo lo que voy a poner, tanto en la pizarra como en el PyCharm, se los voy a compartir, ¿sí? Con lo cual, de la misma manera que hicimos, creo que la clase pasada, no me acuerdo si compartí algo, pero bueno, era muy poquito, porque estuvimos charlando de las instalaciones. Pero la clase anterior les compartí el collab que habíamos armado juntos, ¿sí? Y yo todas las clases, lo que haga en la pizarra o en el PyCharm, lo comparto. Entonces, a mí, en general, durante el año, no me termina de convencer que ustedes copien el código que yo escribo o que copien el algoritmo del diagrama de flujo que yo hago, ¿sí? No me termina de convencer porque en esto copiar no me ayuda a aprender. Lo que me ayuda a aprender es intentarlo solo. Entonces, lo que yo les propongo es que hoy sean espectadores presentes, digamos, me discutan, me preguntan,
¿sí? Pero después lo vuelven a intentar. Bueno, vamos a ver Les digo, rápidamente cómo gente, podemos nosotros. y se me está demorando esto, pero les digo porque me parece muy Primero importante. vamos a Lo que hagan descargar el entre hoy paquete o el y lenguaje. el lunes de la Entonces semana que vamos a viene, ir a nuestro y las navegador, preguntas que tengan el lunes de Google la o semana que Google, viene, marca en y vamos a buena entrar medida cómo van a ir directamente durante a el la año. página de ¿Por Reaper. qué? Porque las preguntas de todo esto surgen cuando ustedes lo intentan hacer. Y No se una vez que olviden que lo que estemos yo en voy a la página explicar ahora, principal, nos vamos a ir lo voy aquí a en donde explicar dice y lo estoy Results. haciendo para que lo entienda una computadora. O sea, si lo entiende una computadora, ustedes también lo van a entender. El problema no es entender lo que yo hago. El problema es tomar las prácticas que yo llevo a cabo y después hacerlas ustedes solos para otro problema. Ahí está la dificultad de algoritmo de estructura de datos. Entonces, hasta que no lo enfrenten, no la van a encontrar, ¿sí? Entonces, por eso digo, después que terminemos la clase de hoy y hasta el lunes que viene, tienen tiempo para volver a intentar lo que hoy yo voy a hacer con otros problemitas, ¿sí? Y ahí van a surgir las preguntas, ahí van a surgir las dudas. Es clave que presten atención a eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, hacia el final de la clase, Agustín, les voy a mostrar dónde encuentran ejercicios para resolver, que son ejercicios que más adelante, a medida que van pasando las semanas, también se ponen las soluciones. Y en donde dice ¿Sí? O sea que hay un los montón de paquetes material. de O lenguaje sea, hoy que es la tienen clase en la que nos toca son ver en todo eso. alemán, polaco ¿Sí? e inglés. Pero nosotros Ya van a podemos ver toda descargar la el tarea que hay español para aquí en practicar, Matías. en este Les sitio. voy a Fíjense, mostrar vamos a mucha entrar tarea para aquí en donde practicar. Bueno, dice comparto la pantalla, Reaper que Stash. recién ya la habíamos compartido, pero quería volver Le vamos sobre a dar este un tema, clic aquí que me parecía importante, y arrancamos a trabajar. y nos va a traer a esta ventana. Nosotros en realidad, yo me voy a apoyar Y si hoy se fijan, el en algo que tercero ustedes vieron con el dice- profe Silvio. Déjenme que voy a poner aquí el chat. Denme un segundín. El chat aquí. Por favor, les voy a pedir algo. Si, vamos a ver si podemos funcionar. Si las preguntas somos ordenaditos, si las preguntas me las hacen en voz alta. Si alguien no tiene micrófono, no hay problema. Y les pido a ustedes mismos que si ven una pregunta ahí en el chat que a mí se me pasa, de alguien que no tiene micrófono, abren el micrófono y me dicen, profe, hay una pregunta en el chat que dice tal cosa. ¿Sí? Les pido ayuda a ustedes para ver si lo podemos ahora llevar no, de la ¿por qué? mejor manera posible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, No. nosotros vamos a arrancar hoy charlando con ese mecanismo que ustedes vieron con el profe Silvio, la primera ficha, que era cómo vamos desde ese problema al programa funcionando con respaldo de que funciona bien. Ese es nuestro objetivo, hacer todo el camino. Y hoy ya con un problema que nos va a llevar un poquito, mínimamente, un problema trivial, pero que nos va a llevar por cada uno de los pasos para resolverlo. ¿Sí? Yo acá planteé un problema o necesidad. Se necesita un programa para calcular la cantidad de frigorías de aire acondicionado necesaria para refrigerar una habitación. A ver, este problema no es trivial. Si alguien, por ejemplo, cursó conmigo el año pasado, se acordará que yo lo usé el año pasado también. ¿Y por qué lo elijo? Porque si bien es un problema súper simple, en la versión que vamos a enfrentar, no es automático. Nadie me podría decir, o a no ser que tengan un familiar o se dediquen ustedes a instalar aire acondicionado, a tener un familiar que se dedica a eso, nadie me podría decir de forma automática cómo se resuelve esto. ¿Por qué? Porque hay algún dato que no es del dominio popular, que no es algo que yo me sé de memoria. Hay una necesidad de investigación del problema para poder enfrentar la solución. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que todo este proceso siempre va a partir de un problema o de una necesidad. En este caso yo aquí definí de una manera muy simple, ¿sí?, lo que nosotros denominamos problema, ¿sí?, y que en realidad es, en otra materia de segundo año, por ejemplo, lo van a sentir como requerimiento. ¿Sí? En realidad es algo que alguien necesita, no es más que eso. ¿Sí? Entonces, este problema nos va a llevar a través de una de las cosas más lindas que tiene solucionar el problema, tenemos que aprender de la otra persona. Ese aprendizaje se puede hacer con entrevistas con las personas que saben o con investigación propia, ¿sí?, haciendo experimentos de un montón de formas distintas, ¿sí? Pero en realidad esa etapa de aprender del problema siempre va a estar, ¿sí?
Bien, pero fíjate que todo eso que dijiste, Agustín, está bien. Les pido por hoy que no se me adelanten. Me encanta que planteen ideas para adelante, pero hoy quiero que me sigan un poquito a mí en el cuentito y en todo caso me reclaman si algo no se entiende o comentan alguna alternativa de lo que estamos charlando, ¿sí? Está perfecto lo que vos decís, pero fíjate que es lo mismo que vos decís, ya no solucionaste el problema todavía. ¿Por qué? Porque en realidad hay un dato que no conocemos. Hay parte de este problema que no conocemos. Entonces, la primera fase del problema, para lograr llegar a plantear una solución, es investigar el problema. Entonces, una versión visual de investigar este problema es encontrar algo como esto, ¿sí? Esto podría venir porque le hice una entrevista a la persona que me está solicitando el programa y esa persona ya lo sabe porque es parte de su conocimiento previo y entonces ya me lo dice. O esto podría venir de un libro a donde fui a buscar, un libro virtual o de una página web, a donde fui a buscar información sobre el problema, ¿sí? O esto podría surgir de un equipo de análisis que llegó a encontrar todas las variables. Pero fíjense que aquí, cuando me pongo a investigar este problema, aparece algo que no tiene asidero en ningún otro lado. O sea, nosotros llegamos a la conclusión, voy a poner un puntito acá para mostrarles. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí. Gracias, chicos. Miren, metros cúbicos por 40 frigorías por metro cúbico. Y uno dirá, bien, 50 metros cúbicos. Y no tengo esta info para arriba que ya me lo está diciendo, pero además no es tan complicado entender que si yo quiero un programa que calcule frigorías para una habitación, esos son los metros cúbicos de la habitación, o sea, el volumen de la habitación. Y esa parte, si uno dice, necesito un programa para calcular el volumen de la habitación, es medio trivial. O sea, no hace falta que ustedes se pongan a investigar el tema. Algo parecido hice la semana pasada con mi alumno del 1K14 y planteamos un problema ahí que era, no me acuerdo si era calcular el cuadrado, no me acuerdo bien cuál era, pero no requería demasiada investigación. ¿Por qué? Y porque lo que yo estaba preguntando ya todo el mundo lo sabe. Es una cuestión de conocimiento previo. Hola, Valen, ¿cómo estás? Ahí te hago cojos. Abre el micrófono, Valen, y habla, ¿Cómo así estás, me Feli? ¿Cómo están, chicos? saludás, así ¿Todo me bien? apareces por acá arriba, acá te tengo. Acá estoy. Buenísimo, Valen, les contaba a los chicos recién que estamos los dos solos, porque Jorge estaba en el sanatorio con la panza. Así que, bueno, Ay, bueno, sí, cuando entré me di cuenta que no estaba. pero los chicos estaban genial, me estaban dando una mano, así que veníamos de días. Ahora te tenemos a vos, así que vamos a andar sobre ruedas. Bueno, yes. Entonces, la idea es que si nosotros sabemos previamente todo el problema, quizás no necesitamos esta etapa de investigación, pero les cuento por experiencia que en el 99% de los casos, cuando se sumen a un proyecto, van a necesitar aprender. Y en este aprendizaje que hacemos sobre nuestro problema de hoy, de calcular la cantidad de frigorías de aire acondicionado necesarias para enfriar o para refrigerar una habitación, ¿sí? Este 40 es un dato que surge de la investigación. Es una constante de un conocimiento previo que para mi problema, ¿sí? Es un dato que voy a agregar al enunciado, por decirlo de alguna manera. Fíjense cómo esto avanza. Yo acá tengo que, a partir del análisis de mi problema, yo llegué a la conclusión de que la solución va a ir por el lado de volumen por constante de frigorías por volumen. Esta constante K, ¿sí?, es igual a 40 de acuerdo a mi investigación. Entonces, fíjense cómo este primer trabajo no lo van a encontrar nunca en el PyCharm. Es lo que yo tanto tiempo reniego al principio del año. Yo no arranco el proceso de resolver un problema de AED abriendo el PyCharm. Yo arranco el proceso de resolver un problema de AED estudiando el problema y planteando la solución en un papel.
así la tengan re clara con la codificación. Seguramente habrá algunos que ya han programado algo en Python o que han programado algo previamente y dicen, ah, bueno, directamente abro el PyCharm y ya. Cuando la cosa se complique, se van a chocar con una pared. ¿Por qué? Porque cuando uno arma las cosas de forma ordenada y tengo la solución clara, la parte del PyCharm debería ser automática. Ahora, cuando yo abro el PyCharm sin tener completamente claro, lo que veo es una pantalla negra en donde tengo que empezar a escribir, ¿sí? Y en donde no tengo idea qué empiezo a escribir. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, es clave, pero gente, es fundamental entender que el PyCharm llega recién después de tener completamente claro el algoritmo. Y no antes. ¿Sí? Entonces, bien, hasta acá, esta idea original, de decir, original, no sé qué tan original, pero esta idea que propongo, de decir, tengo un problema, necesito una investigación, y de la investigación obtengo, ¿sí?, un resultado. Claudia, tenés prendido el video, te voy a pedir que lo apagues solo para tener mejor ancho de banda. No hay problema, en todo caso después al final o al principio de la clase no tengo drama con los videos, pero ahora durante la clase les pido que lo apaguen por una cuestión de ancho de banda para todos. ¿Sí? Entonces, bueno, me perdí. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, nada que perdonar, no hay problema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Veamos ahora una alternativa a este DCT. No, profe. ¿No se entendió nada? No, sí, se entendió. Venimos en línea con lo que han hecho con el profe Silvio, ¿no? Solo que agrego esta particularidad de demostrar, en cierta manera, qué es esto de que yo tengo que investigar para poder empezar a plantear la solución. ¿Sí? Esto de investigar el problema para obtener todos los datos y todos los elementos necesarios del problema para poder empezar a plantear la solución. Yo, a propósito, mi problema acá arriba fue bien escueto. No dije nada del problema. Los ejercicios que ustedes van a tener de algoritmos, los ejercicios que ustedes van a tener de algoritmos, probablemente sean más del tipo: cargue por teclado el ancho, la profundidad y el alto de una habitación y devuelva la cantidad de frigorías necesarias, ¿sí?, para enfriar la habitación en un aire acondicionado, conociendo que la constante de frigorías es igual a 40. Esto probablemente sea un ejercicio de pero ¿qué pasa? La vida real no es así. En la vida real es más parecido a esto que yo les estoy mostrando, en donde yo tengo una necesidad. De esa necesidad yo tengo que ir a una parte o a un proceso de investigación, y después de la investigación yo puedo estar en condiciones de plantear la solución. ¿Sí? Los ejercicios de AED es como que les dan la investigación resuelta, porque si no es como que es eterno. Pero cuando van a los trabajos prácticos de AED, sí probablemente necesiten llevar a cabo alguna tarea de investigación o de análisis para poder encontrar todos los elementos necesarios. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Sí? Entonces, una vez que tengo esto resuelto, ahí sí podemos decir que vamos al siguiente paso, que, ¿cuál era el siguiente paso? Plantear la solución. Y ahora, en este planteo de la solución, ¿sí?, vamos a ir sobre lo que charlaron con el profe Silvio en la ficha 2, ¿sí?, y vamos a trabajar muy conscientemente en esto, porque acá yo voy a dar mi técnica, ¿sí?, para poder encontrar la solución a un problema, tratando de seguir un conjunto de pasos, ¿sí? Entonces, presten mucha atención, porque habrá algunos que ya, quizás ya hasta ya escribieron el programa, porque esto se hace y se escribe en 5 minutos, ¿sí? Pero habrá otros que no saben todavía por dónde arrancar, y ahora voy a decir la clave de por dónde arrancamos. ¿Por qué uno no puede encontrar una solución si no se conoce bien el problema? Ah, es una afirmación. Sí, Marcos, estoy de acuerdo contigo. Es correcto eso. El no del final, imposible que no me haga acordar a las question tags de inglés. Pero sí, es correcto, Marcos. O sea, yo no puedo encontrar la solución si no conozco el problema y no soy en cierta manera, y acá viene la clave, ¿no? Que no es menor el tema, y no soy en cierta manera experto en el problema. Y ese es un gran desafío. Por eso yo digo que esta profesión es linda, desde el punto de vista que uno nunca se aburre. Porque cada nuevo proyecto me desafía a aprender un montón de cosas.
¿sí? De hecho, llegan a mi edad y yo acabo de terminar un proyecto de casi 8 años de electoral, ¿sí? Aprendí un montón de lo que significa el negocio electoral y ahora es como que estoy por empezar un proyecto nuevo, ¿sí? Y es como que uno dice, oh, bueno, volver a empezar, porque uno va aprendiendo tanto mientras está en un proyecto que se vuelve en cierta manera experto, colega de las personas para las cuales se llevó a cabo el software, ¿sí? Colega al nivel de que puedo discutir con ellos estas cuestiones, ¿sí? Y cuando tengo que volver a arrancar, bueno, viene todo ese desafío nuevo de la adrenalina nueva de volver a aprender, que a cierta edad es cuando empieza a ser bueno, a cargar las pilas y volver con un proyecto nuevo. No necesariamente, Matías, no diría que tiene que ser algo que vos tengas previo. Vos lo que tenés que tener es la capacidad y la frescura o apertura para aprender lo que venga sin juzgar, simplemente aprender. Y después que aprendiste, pones tu juicio en la construcción de la solución. Más o menos ese sería el proceso, pero no se espera que ustedes conozcan de todo. ¿Sí? No, Tomás, no. El sistema que nosotros hicimos es el que se llama sistema de gestión electoral. Y es el sistema a partir del cual se emiten los padrones. Llega hasta ahí. Bueno, en realidad es gigantesco. Un día, pregúntenmelo antes de la clase y les cuento de eso. Es muy lindo. Pero no, lo único que sí aprendí en las elecciones es toda la barrabasada de mentiras que dicen los periodistas. Pero fuera de eso, no tiene que ver con el momento de la elección. El momento de la elección sigue siendo independiente. ¿Sí? Y de hecho, si hubiera voto electrónico, se contrata normalmente una empresa que se dedica a eso. ¿Sí? El sistema este es el que gestiona una de las 3 bases de datos de personas que tiene el país. El país tiene la base de datos de personas que tiene RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas, la base de datos de la policía, que es donde están todos los que les pintaron los dedos por algo, y la base de datos de los electores, que es la base de datos que nos tocaba manejar a nosotros. Muy lindo el tema, pero no me quiero ir. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos nuestro problema, ya tenemos nuestra investigación. De hecho, podríamos decir que acá ya tenemos una solución, porque esto que yo les estoy mostrando como resultado de mi investigación, podríamos decir que es la solución al problema. ¿Sí? Pero no es una solución que me sirve a mí para después intentar un algoritmo. Lo que yo quiero que veamos ahora es cómo transformo esta solución en una solución que me sirva para después intentar un algoritmo. Y ese es nuestro trabajo. ¿Qué les dijo el profe Silvio acerca de esa parte? ¿En qué pensamos? ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando yo planteo esa parte puntual de todo nuestro trabajo? ¿Qué es lo primero que les viene a la mente? Rápido, digan ahí, pongan frases, algo. Hablen. Rápido, sin que pase tiempo. Qué lentos que son para escribir. Fuerte, frontera no, Matías. El algoritmo, el diagrama de flujo. Pero ese es el resultado. Yo lo que estoy preguntando es, está bien, no está mal lo que vos planteaste, pero el resultado final de mi solución va a ser plantear un algoritmo. Pero antes que eso, a ver, ¿qué implica solucionar un problema? Entenderlo. Bien, analizarlo. Pero más concreto. O sea, ¿cómo yo sé si ya solucioné un problema? Porque bien, ahí aparecieron palabras que me gustan. Me gusta la palabra datos y me gusta la palabra proceso. ¿Sí? Pero falta una palabra clave ahí. La verificación. La entrada y la incógnita. Bien. Lo voy a anotar yo acá en el chat, miren. Datos, proceso. Dato, proceso y resultado. Exacto. Eso es muy importante, chicos, que lo primero que venga a la mente cuando uno piensa en solucionar un problema, antes del PyCharm, del Python, de los algoritmos, del diagrama de flujo, del pseudocódigo, antes que todo eso, venga a la mente datos, procesos, resultados. Es clave, es fundamental, ¿sí? Y ahora yo voy a partir de ese datos, procesos, resultados para contarles mi técnica para enfrentar la solución a los problemas. Y una vez que enfrentemos, les voy a mostrar cómo yo sé si mi problema está completamente solucionado. Yo voy a plantear aquí una tablita
¿sí? Voy a plantear aquí una tablita, así, en donde vamos a poner aquí, ¿sí? 3 partes. Aquí voy a tener los datos, aquí voy a tener el proceso, ¿sí? Y aquí voy a tener el resultado. Pero, ¿sí? A la hora de empezar a llenar esta tablita, no voy a pensar primero en los datos. Fíjense, si yo me vuelvo al enunciado, cuando yo tengo un problema o una necesidad, ¿qué es lo único que yo tengo absoluto conocimiento de esas 3 cosas, no? Solamente leyendo el problema. Del resultado. El resultado que queremos tener. Exactamente, el resultado. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiece a trabajar, voy a trabajar sobre lo que conozco. ¿Qué es lo que conozco? El resultado. Entonces, lo primero que voy a llenar acá es el resultado. ¿Cuál es el resultado de este problema? El resultado de este problema es cantidad de frigorías. Lo voy a anotar así. Cantidad de frigorías. ¿Sí? Ese es el resultado. Cantidad, voy a poner acá, de frigorías. ¿Sí? Ese es mi resultado. Entonces ahora, si empiezo a trabajar para atrás, yo tengo que empezar a encontrar las fórmulas. Este resultado es numérico, es un número. Entonces, ¿cómo se calcula normalmente un número? A partir de una operación aritmética. Entonces, yo me voy a venir de esa cantidad de frigorías para el lado del proceso y voy a hacer este proceso del final hacia el principio. ¿Sí? Voy a hacer este proceso tratando de aplicar lo que yo investigué. Habíamos dicho cuando pensamos del problema que llegábamos a la conclusión de la investigación, ¿sí? Que la cantidad de frigorías era igual al volumen por la constante K de frigorías, ¿sí? Entonces, bueno, yo ya sé por mi investigación, aprendí que la cantidad de frigorías es igual al volumen por K, donde K ya sabemos que es una constante que surge del conocimiento previo. ¿Sí? Entonces, esa constante ¿es un dato o no es un dato? ¿Qué les parece a ustedes? Sí. Sí, es un dato. Sí es un dato. ¿Sí? Sí. ¿Es un dato que le voy a tener que pedir al usuario? No. 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 Hay que investigar. No, Es un dato que está dentro del programa. Es parte del conocimiento del programa. Entonces, esa constante K la voy a asignar directamente en mi programa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Se puede entender? Sí. ¿Sí? ¿Y de dónde surge este 40? Este 40 surge de la investigación. Por eso yo acá en el problema ya anoté que K era igual a 40. Pero no es magia. Es que yo investigué, aprendí, y en ese aprendizaje yo aprendí que tengo que multiplicar por 40, ¿sí? Para obtener ese número de frigorías. Si sigo con este problema y voy más profundo, vamos a encontrar que ese 40 incluso cambia de acuerdo a la temperatura exterior, a la media de temperatura del lugar donde vivo. Pero no me interesa hacerlo más complicado. ¿Sí? Con esta versión me sobra para lo que yo les quiero contar a ustedes, no para un verdadero programa de cálculo de frigorías. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo ya tengo el resultado final, ¿sí? Y tengo K. Pero sin embargo aparece alguien más acá, aparece el volumen. ¿Cómo calculo volumen? Ancho por largo por altura. Pidiéndole al Exactamente. usuario que ingrese ¿Sí? las dimensiones de la Largo habitación. por ancho por altura. ¿Sí?
voy a poner la altura como una H, ya sé, no me odian los que son muy pro lenguaje castellano, pero es solo para usar una sola letra, nada más. En el programa después ponemos altura como corresponde, ¿sí? Entonces, este volumen, ¿sí? Este volumen de acá, ¿qué tiene? ¿Tiene forma de dato o tiene forma de resultado? ¿Cómo lo ven? Dato. Dato. ¿Es un dato? Ah, no, el No, volumen sería no, resultado. Paren. Algunos pensarán dato, otros pensarán resultado. Pero como surgió lo de dato, quiero que charlemos algo. Porque me parece muy, muy importante. Yo podría armar el programa pidiéndole al usuario que directamente me diga el volumen de la habitación. Podría. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque cualquier persona que haya hecho el primario, ¿sí? Sabe calcular el volumen de algo, ¿sí? O sea que no hay demasiado problema con eso. Sin embargo, estoy pretendiendo que esa persona use una calculadora para calcular el volumen para usar después mi programa. ¿Eso está bien? ¿Tiene sentido? No, es poco No práctico. está bueno, ¿sí? El programa lo podría hacer Entonces, solo. este volumen es lo que se llama, o que voy a llamar a propósito, porque después los vamos a usar mucho. En este programa capaz que ni siquiera es necesario, capaz que podríamos haber puesto toda la fórmula acá abajo, pero yo quiero poner todo lo que después vamos a usar, ¿sí? Es lo que voy a llamar un resultado parcial. ¿Qué pasa? Cuando más adelante nosotros aprendamos a dividir nuestro problema en partes, estos resultados parciales van a ser muy importantes porque van a marcar los límites de cada parte de mi problema. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo este volumen es también un resultado, pero no es un resultado que yo tenga que mostrar al usuario. Es un resultado interno, es un resultado parcial. ¿Sí? Y aparecen estos valores de acá, que ¿de dónde surgen? Yo acá en el proceso tengo que saber de dónde surge cada cosa. No puedo tener nada ahí que no sé de dónde viene. Cuando digo de dónde viene es, tiene que haber igual a algo. Entonces, ¿de dónde vienen la L, la A y la H? ¿Los datos? Exacto, se lo tengo que pedir al usuario. Entonces, la L la voy a tener que pedirse al usuario, la A la voy a tener que pedir al usuario. Yo acá voy a anotar leer, ¿sí? Pero significa input, ¿no? Le voy a tener que pedir esto al usuario. O sea, estos tres significan input. Y entonces fíjense cómo ahora completar esta columna es casi automático. ¿A quiénes voy a poner en esta columna? ¿Quiénes son datos? Largo, ancho, altura. Los inputs. El largo, el ancho y la altura. Y podría entender como un dato constante a la K. La voy a hacer con un círculo porque voy a decir que este es un dato constante. Profe, el volumen también podríamos decir, ¿no? Digamos que, por ejemplo, te diga la opción de que, o sea, opción A, opción B, opción A, ingrese los diferentes datos de altura, ancho y largo, o si no, opción B, que sea ingresar el volumen. Sí, podría ser, no lo discuto, y quizás cuando hablemos un poco más adelante de interfaces con opciones, quizás podrían estar las dos opciones, ¿sí? Pero por ahora, en esta idea de plantear soluciones secuenciales, o sea que voy a tener un paso después de otro y no tengo opcionalidad porque todavía no tengo las herramientas para plantear eso detrás, me voy a quedar con la opción de plantear los datos mínimos al usuario y de requerir del usuario la menor cantidad de conocimiento posible. ¿Sí? El resolver el largo, el ancho y la altura con una cinta métrica lo resuelven. No necesitan saber ni cómo se calcula el volumen, más allá de que ya hemos conversado que el cálculo del volumen es algo que todo el mundo conoce. ¿Se entiende por qué me voy a quedar con esta versión y directamente el volumen pasa a ser un resultado parcial y no un dato, Petras? Sí, sí. No digo que esté mal plantear esta opción a nivel de interfaz de usuario. Sin embargo, el problema sigue siendo el mismo. Porque lo que vos harías si tenés esa opción es que arrancas tu problema desde acá para abajo y no tenés que ocuparte de lo de arriba. ¿Sí? Pero el problema sigue siendo el mismo.
Buenísimo. Pero quizás calculó antes y lo calculó Ahí- antes y lo o pone. sea, ahí- Sí, sí, ahí le sí. estoy Vuelvo a dando- lo mismo. Por eso. No hay duda que esa es una opción. Sin embargo, yo cuando voy a programar, ¿sí? Y voy a hacer algo que tiene solo una versión de uso, porque lo que estamos armando ahora va a tener solo una versión de uso, ¿sí? Me voy a quedar con la versión más simple, ¿sí? Con la que menos conocimiento requiere el usuario, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, voy a trabajar con lo que el usuario me dé. Entonces, si el usuario no lo tenía calculado, bueno, no usará este programa, usará otro que parta del volumen. Yo voy a partir del hecho de que el usuario me va a dar el largo, el ancho y el alto. Insisto, no hay una gran fundamentación de eso. Es simplemente que no tengo todavía la forma de hacer este programa con dos opciones, porque no vieron eso con el profe Silvio y no tenemos las herramientas para hacer eso. Entonces, con las herramientas que hoy tengo, y es algo que, insisto que es un desafío para ustedes, ya se los dije en la clase pasada, es un desafío para ustedes construir las actividades de la materia con las herramientas que vamos viendo hasta ese momento, ¿sí? Entonces, con las herramientas que hasta ahora tengo, la mejor versión de soluciones está lista acá, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta acerca de la solución? ¿O está absolutamente claro que esta es la solución al problema? No, está claro, profe. ¿El resto? Eso todo bien, profe. Sí, para mí que está lo claro, Está profe. perfecto. Claro, profe. Buenísimo. Entonces, ¿cómo termino de saber si yo solucioné el problema o no? A ver, ¿cómo sé si eso está bien? Simple, digamos, enfrentar esta situación fue mostrarles cómo lo ordeno y cómo llego a obtener todos los elementos de esta tabla. Pero esencialmente la solución ya estaba escrita. Sin embargo, va a haber momentos en los que yo no voy a tener la solución del problema o no. Entonces, ¿cómo logro determinar que efectivamente esta es la solución al problema? Ejecutando el programa. Volviendo a plantear el Método de problema. prueba y error. Método de prueba y error, volviendo a plantear. Reemplazando los valores. A ver, no sé quién me dijo eso, pero no tengo programa. Es más, Reemplazando valores. no tengo algoritmo todavía. ¿Sí? Yo quiero solución, quiero comprobar la solución. Todavía no comprobar la solución. ¿Sí? Exactamente. Esa es la posta, Gastón. Agarrar la cálculo. Claro. ¿Sí? A ver, gente, que se les meta en la cabeza. La primera vez que resolvemos un problema, lo resolvemos en papel. No tenemos manera de saber si el programa que hicimos funciona si no resolvimos primero nosotros los cálculos a mano. Que se meta eso en la cabeza, porque hay un montón de gente que falla en esta materia porque no entiende eso. No hay forma que yo pueda llegar a un problema que funciona, a un programa que funciona bien, si no lo resolví primero. Es clave entender eso, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el punto aquí? Plantear lo que se llama un caso de éxito o un caso de prueba, si quieren, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es plantear un caso. Insisto en que en esta imagen que inteligentemente busqué, ¿sí? Tengo todos los valores. Pero yo lo que quiero, más allá de que esta vez lo tenemos todo en la imagen, la mayoría de las veces, el 90% de las veces con los enunciados de ADE no los van a tener. Entonces, lo tengo que escribir. Entonces, yo digo, leo L, ¿sí? El largo de la habitación, 4 metros. Leo A, el ancho de la habitación, 5 metros. Fíjense que hay un dato ahí que yo no mencioné, ¿no? Los valores están dados en metros. Es un dato menor, ¿sí? Pero lo voy a anotar en chiquito acá.
y ya después les voy a decir por qué lo anoto. ¿Sí? Leo L 4 metros. Leo A 5 metros. Leo H 2.5 metros. ¿Sí? Entonces, eso es lo que leo. Ya sé que la K es 40. ¿Sí? Calculo volumen igual a L por A por H igual a, y por ahí tengo 50 metros cúbicos. ¿Sí? 50 metros cúbicos. ¿Sí? Y finalmente, con el volumen, calculo cantidad de frigorías igual a, y aplico la fórmula y me termina dando 2000 frigorías. Y hablando del aire acondicionado, voy a prender el mío porque estoy sudando como testigo falso. Denme un segundo, que no sé dónde dejé el control remoto del aire acondicionado. ¿Qué lo hice? Tengo un caos en mi casa, un caos tan grande. Bueno. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, fíjense cómo esto, yo ahora, si me vuelvo acá, digo, listo, ya tengo la solución. ¿Y cómo sé que tengo la solución? Porque tengo un caso real. Para A igual a 5, L igual a 4 y H igual, en realidad esto no me gusta cómo va a quedar así, porque no, después ya van a ver que sí el dibujo. L igual a 4 y H igual a 2.5, ¿sí? Para esto, cantidad de frigorías es 2.2000. Segundo elemento fundamental. Si yo no llego a esto, no llegué todavía a la solución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Fíjense que les voy dando como entregables, ¿no? O sea, bueno, este está menos claro, pero investigación completada. O sea, entregable, investigación completada. ¿Sí? Investigación terminada. Entregable le llamamos en software a el producto que define que terminamos una tarea. ¿Sí? O sea, el resultado de una tarea tangible. ¿Sí? No es algo que está por ahí en mente. ¿Sí? Es investigación terminada y documentada, escrita en algún lado. El dibujito. ¿Sí? Entregable, caso de prueba. ¿Sí? Y entonces a partir de ahí, ¿cuál era el siguiente paso? Ahora sí, creo que era Franco el que me decía, no, Matías, ¿sí? Voy a plantear el algoritmo. Recién ahora voy a plantear el algoritmo para este problema. Exacto, puedo usar el diagrama de flujo o puedo usar el pseudocódigo. Personalmente me gustan los dibujitos y por lo tanto en las clases voy a usar el diagrama de flujo. Ustedes pueden usar la herramienta que más cómodo los haga sentir. ¿Sí? No hay problema. Si prefieren usar el pseudocódigo, usan el pseudocódigo. ¿Sí? Si como yo prefieren usar el diagrama de flujo, usan el diagrama de flujo. ¿Estamos hasta acá o no? Sí, profe. Sí, profe. Tengo muy poquitas respuestas de, no sé cuántos somos en este, 172 que somos, tengo muy poquitas respuestas. El resto, quiero hacer un 1. Un 1 o un 0. Así lo hacemos bien anónimo. Está claro. Bien, ahí se me pasó algo. Ah, sí, profe. Bien, hay un 0 ahí. Quiero el 0. Me quiero concentrar en el 0. ¿Qué pasó? El que puso 0, quiero saber. Porque no quiero quedarme sin nadie, digamos. A ver,
¿qué es lo que puede estar pasando? ¿O qué no se entendió o dónde lo podríamos mejorar? No hay problema, Tomás. Era un 1 fue mala mía, ¿no? Porque yo no dije bien claro, pero era un 1 para saber si lo habían entendido, 0 para saber si no. En Python es así también. En Python 0 es falso y cualquier cosa distinta de 0 es verdadero. ¿Sí? Entonces por eso pregunté 1 o 0, pero está bien porque lo tendría que haber explicado más yo. ¿Sí? Entonces, bueno, está claro hasta acá. Vamos a plantear el algoritmo. Entonces, fíjense que para plantear el algoritmo, yo ahora me voy a basar en esta misma tabla, pero habiendo encontrado todo lo de la tabla, la voy a leer al revés. Ahora para plantear el algoritmo voy a arrancar por acá, por este lado. ¿Sí? Y una vez que tenga esto, voy a ir por el proceso y finalmente voy a mostrar los resultados. ¿Sí? Entonces, yo construí la tabla desde lo que sabía, haciendo como un análisis hacia atrás hasta encontrar todos los elementos. Una vez que tengo toda esa solución, ahora plantear el algoritmo es simplemente seguir la solución e ir hacia adelante. ¿Sí? Entonces vamos hacia adelante, vamos con nuestro algoritmo. ¿Sí? El algoritmo va a tener una forma de tira de pasos. Va a ser la representación más ferviente y real de lo que habían hablado con el profe Silvio. Una lista finita, ordenada, de pasos indivisibles. ¿Sí? O de pasos atómicos. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a tener. ¿Y por qué? Porque lo que estamos implementando son problemas cuya solución tiene la forma de una secuencia, de una seguidilla de pasos en donde no hay opcionalidad, lo que charlábamos con Petras hace un rato, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, decirle, bueno, este mismo programa yo lo quiero hacer tanto para el largo, el ancho y el alto, o para que directamente ponga un volumen? Bueno, ahí necesitaría pedirle a la compu que tome una decisión, y eso lo vamos a ver a partir de la clase que viene, no de la otra, ¿sí? Entonces, por ahora, mi algoritmo va a ser básicamente una línea en donde voy a ir poniendo cada paso. ¿Y a dónde nos tenemos que enfocar entonces? En usar correctamente cada uno de los símbolos. La cuestión clave en esta secuencia, en esta seguidilla de pasos, va a ser usar correctamente cada símbolo para ese algoritmo. ¿Sí? Entonces, bien, para ese algoritmo, no, para ese diagrama de flujo. ¿Sí? Lo que voy a plantear ahora, lo que voy a escribir es el diagrama de flujo. La idea que hay detrás de lo que voy a escribir, modelo que hay detrás de lo que voy a escribir, es el algoritmo. El diagrama de flujo termina siendo una representación gráfica del algoritmo. ¿Sí? Entonces, bien, siempre para un algoritmo, el primer elemento es el inicio y el último elemento es el final. Parece redundante, parece una soncera, pero no siempre queda claro. Entonces, inicio. Y acá arrancamos. ¿Qué habíamos planteado acá? Que era lo primero que íbamos a tener que hacer. Leer la L, la A y la H. ¿Sí? O sea, lecturas. ¿Cuál es el símbolo para leer? El paralelogramo. ¿Se acuerdan los símbolos? Si no, abran la ficha, que ahí hay un cuadrito. ¿Sí? Vamos a poder mostrarlo rápido, así lo tenemos acá. Disponible. Un segundo. Un segundo, tendría que haberlo hecho de antes. Si no lo hice, no es mi parte. Profe. Bien, acá. Profe, una pregunta. No, esta no. Abrí una ficha mal. Sí, escucho mientras tanto. En el diagrama de flujos hay un función que habría que poner que justamente para leer largo, el ancho y la altura. Pero no sería poner uno para decir si vas a ingresar los datos o si esos datos, o si directamente vas a poner el volumen. Volvemos a lo mismo que charlamos. A ver, no sé si entendí bien la pregunta, te voy a contestar por lo que entendí. Volvemos a lo mismo que charlamos antes. No vamos a ver la opción de poner directamente el volumen. Nuestro programa quedó como quedó. Y en nuestro proceso estamos planteando que vamos a leer el largo, el ancho y el alto. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, no es una opción en nuestro programa poner el volumen, leer el volumen. Porque dije, o sea, mi programa va a representar esto que dice acá. Y en esto que dice acá, el volumen se calcula a partir de esto. No hay forma de leerlo. No estaría bien para mi programa
leer el volumen de acuerdo a esta solución. Ya conversé acerca de lo que Petras dijo y demás, pero no estaría bien leer el volumen, ¿sí? Por todo lo que dije acá. No sé si ustedes lo han visto en algún otro lado a este ejemplo, en donde lee directamente el volumen. Ya expliqué por qué no quiero leer el volumen y por lo tanto no es una opción para mí, ¿sí? Entonces, yo voy a usar el símbolo de lectura. Oh, ¿qué pasó? No. Estaba en el otro cuadrito. En el otro cuadrito. ¿Cuál otro cuadrito? Ahí, Oh, ahí al lado. ahí traigo el otro cuadrito también. Me faltaron los símbolos de entrada y salida. Ahí traigo el otro cuadrito también. Lo voy a poner acá abajo. Ya después van a ver por qué lo hago así. Porque quiero que quede después para que se nos pueda armar en un PDF. Acá después vamos a poner el código. Después que lo escribamos, voy a capturar la pantallita del código y la pego ahí. Así les queda todo en una pizarra, ¿sí? Pero bueno, para eso tenemos que usar PyCharm. Nos falta un montón todavía. Entonces, acá tenemos nuestro paralelogramo, que era la carga por teclado. Por hoy, voy a hacer completamente atómico el diagrama de flujo del algoritmo. No hay problema si alguien, por ejemplo, dibuja un solo paralelogramo y adentro pone las 3 variables que vamos a leer. Yo por hoy, y solo por hoy, voy a poner cada una de las variables en un paralelogramo separado, ¿sí? Entonces, bien, arrancamos por ahí. Voy a leer primero el orden, acá no importa. Yo voy a leer primero el largo, después voy a leer el ancho. Bueno, se quedó muy feo ahí. El Jorge le encanta usar un software para dibujar diagramas de flujo que quedan súper bonitos, pero yo me sigo manejando como si estuviéramos en el pizarrón. Y la altura, ¿sí? Entonces, hasta ahí tengo 3 lecturas, ¿sí? Tengo 3 lecturas, ¿sí? Estas lecturas después se van a transformar en input. Voy a tener 3 inputs. Eso es lo que me está importando. Por eso para mí es clave que uno tenga claro lo que está haciendo acá en el diagrama de flujo, lo que estoy pensando en el algoritmo, y después van a ver cómo eso se transforma automáticamente en código. Y van a ver cómo cuando lleguemos al código, la primera versión del código es una literal traducción del algoritmo. Ni más ni menos, ¿sí? Literal traducción del diagrama de flujo en líneas de código Python. A ese punto tenemos que llegar. Que escribir el código Python sea automático. Que mi único problema cuando escribo el código Python es acordarme que este paralelogramo se transforma en la palabra input del lado de Python. Y ya. Y se terminó la historia, ¿sí? Van a surgir otras cuestiones que ya charlamos cuando lleguemos a la parte de código. Seguimos. ¿Qué sigue? Sigue asignar el valor a la constante. ¿Sí? Asignar el valor a la constante. Entonces voy a tener K igual 40. Estas eran, acá después hay una cuestión que vamos a charlar ahora. Cuando termine el algoritmo, charlo un momentito más sobre K. ¿Sí? Charlo un poquitito más sobre K. Seguimos. ¿Qué seguía después de esto? En realidad, acá en el proceso lo habíamos puesto al revés. Habíamos puesto primero el cálculo de volumen y después la asignación de esto. Pero creo que se puede entender que el orden de estos dos pasos es indistinto porque son independientes. O sea, un paso no depende del otro, entonces es indistinto el orden en que lo ponga. No es indistinto esto respecto de aquellos 3. Y tampoco es indistinto esto respecto de estos 2. ¿Sí? Hay una dependencia de orden, ¿sí? Pero entre ellos 2 es indistinto el orden porque son independientes entre ellos. Entonces tengo la asignación de la constante K y después viene el cálculo del volumen, que dije, podría haber ido antes, y si lo dibujaron antes está perfecto, déjenlo ahí, no pasa nada, ¿sí? Entonces acá vendría el cálculo del volumen, en donde digo que el volumen es igual a L, voy a poner el por así como una X, A por, podemos poner un asterisco directamente, así no se confunde con nadie, H. Tengo entonces el cálculo del volumen. Finalmente me queda calcular la cantidad de frigorías, ¿sí? La cantidad de frigorías igual
a volumen por K. Y lo último que me queda, ¿qué es? Vuelvo a la entrada-salida, vuelvo al usuario, ¿sí? Lo último que me queda, que no, esto último no está, esperen que estoy haciendo. Bueno, ahora sí, ¿qué querés decir? Esto último no está acá. Está en el hecho de que cantidad de frigorías está de este lado, ¿sí? Y que los resultados, a este lo vamos a poner entre corchetes porque no necesito mostrarlo. Los resultados finales, que no están entre corchetes, ¿sí? Voy a poner así. Corchetes significan voy a mirar ahora. Necesito mostrar. ¿Sí? Y este resultado final es el que le tengo que presentar al usuario. Para eso el usuario usó este programa. Entonces acá lo que voy a hacer es imprimir la cantidad de figuras. Y después de eso tengo el final, ¿sí?, de mi algoritmo. ¿Cómo estamos? Hasta ahí. ¿Sí? ¿Se puede ver esto de plantear el algoritmo aprovechando como herramienta el diagrama de flujo? Sí, se entiende. Entendió perfecto. ¿Sí? Bien, entonces fíjense como si yo me vuelvo acá, acá, no, mira. El resultado final de esto, ¿quién será? El algoritmo. O sea, yo acá tengo el inicio, tengo la lectura de datos, tengo los procesos y tengo el mostrar el resultado. Acá un dibujito así simplemente simplificado y tengo el final. ¿Sí? Este algoritmo representado como diagrama de flujo con razón. De mi representado en un diagrama, en diagrama de flujo. Profe. ¿Sí? Esto es mi salida del proceso de diseño del algoritmo. Sí, Paulo, decime. Estas plantillas donde está escribiendo, ¿las va a dejar en algún lado o no? Sí, como lo hice en la primera clase. La clase pasada no subí nada porque solo habíamos visto instalación y no mucho más. Pero ¿se acuerdan que la primera clase subí el Colab y le subí la pizarra que habíamos escrito? Sí, por y eso hoy voy a volver a subir la pizarra y el ejemplo de PyChat. ¿Y lo Muchísimas gracias. ¿El aula virtual o autogestión? Perdón, Ariel, no te entendí. Que si lo subía a la autogestión o Siempre el aula virtual, Ariel. Siempre, todo el aula virtual. Ahora después cuando vamos a la consulta para el tema de marcar la intención de cursada y de mantenerse cursando, digamos, les muestro dónde lo encuentran. Se llama, bueno, es una carpetita que está en el aula virtual semana a semana y se llama materiales adicionales. Bueno, gracias. Ahí después les muestro en el aula virtual dónde lo encuentran, ¿sí? ¿Seguimos ahora? Sí, profe. Al fin llegamos a donde todos quieren llegar rápido. ¿Sí? En la vida no hace falta ir rápido. Es más importante ir bien. ¿Sí? Entonces llegamos a codificar. ¿Sí? O sea que acá vamos a usar nuestro queridísimo PyCharm. ¿Sí? Creo que el icono es algo así. Vamos a dibujar una versión mala del icono. Nathaniel, eso sería una pregunta. No entiendo para qué posteamos eso. Sí, es lo que voy a escribir ahora, pero no entiendo cuál sería la idea. Y sí, ahora lo vamos a ver. Ahora lo voy a escribir en el PyCharm y lo voy a ir explicando. Si después de eso te queda alguna duda, me volvés a preguntar, Nathaniel, ¿se entiende? Bien, vamos entonces a
codificar nuestro programa. Para eso, PyCharm. Dejen que se abra un poquito. Voy a ir desde la creación del proyecto mismo. Acá debo de tener lo que hicimos con los chicos del 1 que 6 el sábado. Así que lo vamos a cerrar. Y vamos EDC. ¿Sí? Nuevo proyecto. Clase 3. Nombre del proyecto. Calculadora de frigorías. Intérprete previamente configurado. Python 3.10. Creo que todavía veo el 3.10. Bueno, no importa. Python 3.10. Create. Creo que está todo. Ok. Y tengo mi proyecto. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Profe, yo. ¿Podemos, por ejemplo, escribirlo en un bloc de notas, en un solo código y abrirlo después en PyCharm? O mejor lo escribimos directamente en PyCharm. La respuesta es sí. ¿Pero por qué necesitarías hacer eso, Matías? No te terminé de escuchar. No sé. Se me ocurrió hacerlo así, pero no sé si es directamente... Sí, a ver, la respuesta es sí. De hecho, yo te diría que si lo escribías en un bloc de notas, lo ejecutes con Python y uses PyCharm. Lo cual para mí es lo mejor que podrían hacer, por lo menos hasta junio. Pero, bueno, la cátedra propone PyCharm y yo tengo que usar PyCharm, digamos. Pero ahora les voy a ir mostrando las cosas que PyCharm hace y a lo que no le tienen que dar bolilla, ¿sí? Entonces, a partir de ahí vamos a ir charlando un poco, ¿sí? Entonces, arrancamos con PyCharm, le creo mi archivo de Python. Por favor, si algo de todo esto que voy haciendo, que ya deben haber hecho con el profe Silvio y que hicimos conmigo en la clase pasada, cuando creamos nuestro primer proyecto, no se entiende, me avisan, ¿sí? Entonces, ahí, programa, acuérdense que el punto .py lo pone PyCharm por defecto, no tengo que escribirlo, entonces me creo, y acá tengo mi archivo de código, ¿sí? Que habíamos dicho que iba primero, acá arriba, ¿sí? Un comentario indicando qué es lo que estamos haciendo. Es como, casi les diré, obligatorio arrancar un script con un comentario que indique de qué se trata, ¿sí? Entonces, acá vamos a arrancar diciendo programa para calcular la cantidad de frigorías necesarias trato de usar todos. Ahora vamos a usar también comentarios de una sola línea, ¿sí? No, la barra barra, ¿qué era, Felipe? Acordate que la barra barra en Python significa algo muy particular. ¿Qué era la barra barra? División. Es la división. No, el resto es el porcentaje, gente. División de El entera. resto de una división. ¿Entera? La división. Div, asumo el div por división entera, exactamente. Es la división entera. O sea, la división que no calcula la parte decimal. No se confundan eso porque van a tener problemas. ¿Sí? El comentario de una línea es con el numeral. Exacto. Bueno, vamos ahora a ver si puedo trabajar de esta forma, porque yo lo que quiero es que siempre estemos pendientes de lo que va y de cómo vamos pasando de un paso al otro. Sí, me han devuelto los 300 y algo que me cobró. Como lo que acabamos de Pero hacer, creo que me falta plata todavía. siguiente, ¿sí? Entonces déjenme ver si puedo lograr. Voy a poner F11 acá. Me voy a abrir el PyCharm. ¿Tienes cambio? ¿Qué le 20 pasa? pesos. 20 pesos no, creo que tengo 150 por aquí.
Profe, una consulta. Ahí está. ¿Tenemos que seguirlo? O sea, ¿tenemos que escribir a la par de usted o no? No, Ok, de 200. hecho, no sé si lo dije la clase pasada, pero lo digo ahora si no lo dije la clase pasada. Sí, Yo me corté en no 150. me gusta que copien código. O sea, Ah, ok. Les Vamos a diría hacer- que o lo sea, veo como lo algo dijo- que está mal, aunque obviamente no aquí me te voy lo a dejo ir a sobre meter en la teclado. máquina de ustedes, ¿sí? Pero les diría que está mal. ¿Por qué? Porque uno nunca jamás debería copiar código. Uno puede leer código y entenderlo para luego reproducirlo. Bueno, Pero uno nunca debería copiar código. Entonces, si vos ya lo hiciste, ya lo codificaste antes, como hizo Nathaniel por ahí, todo bien. Si no, mejor, desde mi punto de vista, dedícate a leer lo que yo escribo y a cuestionarlo, en todo caso. ¿Sí? A cuestionarlo, a preguntar, a decir si se podría hacer de otra manera o si cambiarías algo. ¿Sí? Y a medida que yo vaya escribiendo código, voy a ir haciendo algunas aclaraciones, ¿sí? Y por lo tanto, esas aclaraciones espero que todos, ¿sí?, la se puerta entienda, y abierta. si no se entiende me avisan. No, y los pefos van a salir, yo aclaramos estoy en más, clase por encima. decirlo de alguna manera. Primera versión que voy a hacer de este programa. Yo voy a hacer dos versiones de este programa. Más bien que nos va a servir la última, ¿sí? Pero quiero mostrarles esto porque me parece muy importante. En la primera versión que voy a hacer de este programa, solo me voy a preocupar del programa esencial. Me voy a preocupar de traducir el diagrama de flujo en código Python exclusivamente, ¿sí? Y después, en una segunda pasada, me voy a ocupar de la interfaz del usuario, ¿sí? Entonces, por ahora, voy a pasar lo que está en el diagrama de flujo directamente a Python. Gordo. Y bueno, van a aparecer algunas cuestiones que vamos a tener Vení para que aquí, tener en gordo. cuenta, ¿sí? Entonces, bien. Primer trabajo, ¿sí? Leer. ¿Cómo leemos en Python? Con input. No. Entonces, lo primero que esto me sugiere, ¿sí?, es decir, L igual a input, ¿sí?, largo. Basta. Y nada más. Ya sé lo que me van a decir ahí, pero lo primero que me sugiere esto es eso, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí, empezamos a charlar algunas cosas. Primero, L. ¿Está bien el nombre de variable L? Para el diagrama de flujo, sí. Porque en general los diagramas de flujo son sobre procesos acotados, no demasiado grandes. Santiago, ¿sí? Y entonces, como yo estoy representando una idea que estamos discutiendo, no hay problema en que usemos L. En el código está mal. ¿Por qué? Porque no me cuesta nada escribir un nombre que es más representativo. Correcto, Claudia. Que sea más representativo de lo que significa. Entonces, la variable en el código va a ser largo y no L. ¿Sí? Entonces van a ver que, si bien estoy traduciendo directamente, empiezo a hacer algunos reemplazos en el código para mejorar la claridad de lo que estoy escribiendo. Otra cosa que puedo hacer en el código es dividir las etapas, por lo menos con algún comentario. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo poner comienza carga de datos. ¿Sí? Entonces empiezo a reorganizar un poquito. Exacto. O para que yo mismo lo entienda después de 3 meses, Alexis. No saben la cantidad de veces que vuelvo sobre código propio, ¿sí? Volvemos los desarrolladores sobre código propio y empezamos, ¿qué quise hacer acá? ¿Por qué hice esto? ¿Sí? No se imaginan la cantidad de veces que pasa eso. Entonces, para que otro lo entienda o para que ustedes mismos lo entiendan, volviendo a verlo tiempo después, ¿sí? Entonces comienza carga de datos, o quizás lo entenderían igual, pero para que no les lleve tanto tiempo entender, ¿sí? Sigo. Ancho igual input, ¿sí? Ancho. Y bueno, finalmente también el alto. Y fíjense cómo ahora ya no necesito la H. Ahora con los nombres está claro, ¿sí? Alto. Profe, el mensaje comienza con numeral. No se muestra en pantalla entonces. No, esta línea que está acá se llama comentario. Es una línea que directamente el intérprete la va a saltear, Francisco, y no le va a dar ningún tipo de importancia, ¿sí? Esa línea de comentario, ¿sí?, es para los programadores.
y no para el programa, ¿sí? Buenísimo el aporte, Adriel, ¿sí? Buenísimo el aporte. El tema es así, y por eso lo anoté de esta manera y ahora vuelvo sobre el tema. El tema es así. Bien, fíjense en la discusión entre Gabriel y Adriel, me encanta, eso es lo que tiene que pasar, ¿sí? Yo ahora me voy a volver un poquito acá y voy a decir, a ver, ¿quiénes eran largo, ancho y alto? Largo, ancho y alto eran cantidades de metros. Ah, cantidades de metros. ¿Cómo vuelto tan rápido? ¿Sí? La medida tenía que estar en metros por mi fórmula. Mi fórmula requería que estuviera en metros. Entonces, si yo vuelvo acá al... Oh, ahora me desarrollé. Si yo vuelvo acá al código... Está a punto de fregarse. Digo, no va a fregarse ni en ¿qué tipo de dato debería llevar eso? Y si yo pongo ir, me quedo muy corto. Es muy difícil que una cantidad de metros para medir longitudes, anchos y altos de una habitación me quede justa. O sea, solo en Minecraft. Solo en Minecraft, si entendemos que cada píxel es un metro, digamos. Si no, sería prácticamente imposible, que cada bloquecito es un metro. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, los que juegan Minecraft me estarán entendiendo. ¿Sí? En cualquier otro lado, prácticamente imposible. Entonces, no es metros, no es enteros. ¿Sí? ¿Y qué tengo? Será cadena de caracteres y lo tengo que operar aritméticamente. Cadena de caracteres no me sirve. Y entonces, ¿qué me queda? Y me queda un número flotante o un número así. Entonces, ahí viene la decisión de poner float. Pero fíjense eso cómo sí, el hecho de poner no es float más barato, pero bueno. no tiene que ser. Podemos ver también, creo que hay páginas de oferta. A partir de mi análisis original. Sí. ¿Y por qué lo quiero mostrar así? Bueno. Porque así lo tienen que pensar. Si lo ponen como algo automático, normalmente bueno, pero eso es por cada ticket, ¿no? O sea que si yo compro por aparte... ¿Se entiende el juego que propongo? ¿Se entiende esta idea de hacer las cosas en orden? De los 40 partes, porque únicamente podés usarlo una vez a eso. Viene de un lugar, ¿sí? O sea, por un solo yogur te van a devolver 40, no por dos. Y estoy escribiendo todo a propósito. Fíjense que mientras yo voy escribiendo, ¿sí? Empiezan a aparecer cosas como no sé qué tan... sí, tengo un poco de plata, sí, que me acuerdo. No le den bola a eso, y lo digo así para que quede claro y todos digan, profe dijo bola. ¿Sí? No le den bolilla a eso, hasta que no terminan de escribir todo su código. Mira, no le den bolilla a nada que ponga PyCharm, hasta que no terminan de escribir todo su código. ¿Por qué? Porque si no, escriben pensando en PyCharm. Y ustedes tienen que aprender a escribir código. Por eso, cuando alguien, creo que era Matías, me decía, lo pongo en un notepad. Fantástico. Sería lo mejor que pueden hacer. Pero bueno, la cátedra propone que usemos PyCharm. PyCharm es una herramienta profesional. Entonces, constantemente me está sugiriendo cosas. ¿Sí? Y no he encontrado una forma fácil de decir apagar todas las sugerencias. Porque eso es lo que ustedes deberían hacer. Apagar todo tipo de sugerencias. Para, al menos hasta mitad de año, para decir, realmente estoy aprendiendo a codificar en Python. ¿Sí? Y puedo escribir código en Python no porque PyCharm me lo va diciendo, sino porque lo estoy escribiendo yo. Es fundamental eso, ¿no? Sobre todo para agarrar velocidad, para que en la segunda parte del año tengan la velocidad suficiente para poder programar lo que viene después, que es bastante más largo. ¿Sí? Entonces, bueno, completo ahí. Y con esto, ¿sí? Termina la carga de datos. Sí. Entonces, ¿nos recomendás, digamos, aunque usemos PyCharm, si queremos practicar, etcétera, agarremos un bloc de nota y ahí le damos? No, me parece un desperdicio. Lo que sí, si alguno tiene ganas de al menos algún programa, tratar de hacerlo con bloc de nota y ejecutarlo con Python sería una buena prueba. Para probarse a ustedes. ¿Sí? Y acá en PyCharm lo que les pido, Petras, es que no le den bolilla al rojo y al amarillo subrayado. Ya les voy a explicar para qué sirve cada cosa. El rojo es un error y el amarillo es un warning. Ya les muestro para qué sirve cada cosa. Pero no le den bolilla hasta que no terminen de escribir su programa. ¿Sí? Recién cuando termina de escribir su programa, ahí le dan bolilla. Buen aporte el de Matías. ¿Sí? No hace falta cargar K. No, fíjense que la K nos había quedado acá, pero yo le puse un circulito y dije que era una constante. Parte del fórmula. Cuando algo es constante, yo lo que voy a hacer en mi código es la voy a escribir con un valor literal. ¿Sí? Voy a poner acá asignación de constante. K igual, esto le vamos a poner un nombre, ¿sí? Frigoría por metro cúbico. ¿Sí?
Y en realidad este valor, si no me equivoco, debería ir todo en mayúsculas. Pero bueno, todavía no mayúsculas porque es una constante. ¿Sí? El algoritmo. ¿Sí? Alguno podría haber pensado, hago un paréntesis, gente, no se me pierdan, por favor, no se me pierdan, hago un paréntesis, rápido. Vuelvo un segundo al algoritmo, ¿sí? Fíjense esta parte de acá, ¿me van siguiendo? ¿Se ve el punterito del mouse? Sí. Sí, profe, sí. Alguien me podría haber dicho, profe, ¿no podría haber puesto acá directamente volumen por 40? ¿A alguien se le ocurrió eso? Sí, profe, eso lo estaba por profe, se lo estaba por preguntar ahora. Buenísimo. Pero no hay que darle un valor ¿Por qué usé la K acá arriba y no el 40 directo en la operación? Porque en si este después programa, queremos hacer otra operación, ¿no? ¿Cómo? Por si después queremos hacer otra operación con esa constante. Exacto, Joaquín. Spoileó Joaquín esta vez. ¿Sí? En este programa, en la K se utiliza solo una vez. Entonces, si yo quiero cambiar el valor de la constante porque de repente el calentamiento global hizo, ojalá que no, gente, pero de repente el calentamiento global hizo que en lugar de 40 esa constante pase a 50. ¿Sí? De ahora en adelante, por el nivel de calor del mundo, los aire acondicionados en lugar de 40 necesitan 50 y capaz que debería ser al revés para que el mundo no se siga calentando. Pero son todos detalles que después se charlan en otro ámbito. ¿Sí? Cambia la constante, la tengo que cambiar en un solo lugar. ¿Sí? O sea, en este programa insisto que la uso en un solo lugar, entonces daría igual. Pero en programas reales, normalmente las constantes se usan en más de un lugar y yo las tengo con un valor asignado al principio, de forma que si lo tengo que cambiar, lo cambio en un solo lugar y listo. Y se acabó el problema. ¿Sí? Entonces, por esa razón es importante usar la constante con nombre y apellido y no poner el 40 directamente en una operación aritmética. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Cuando escribo en el medio de un renglón del código, me reemplazan las letras que ya están escritas. Ah, sí, se sabe cómo hacer. Mira, debes tener apretada la tecla Insert. Mira lo que pasa. Yo toco la tecla Insert y se cambia el cursor así. ¿Sí? Si yo ahí escribo letras, se reemplaza lo que estaba. Si vuelvo a tocar la tecla Insert, se cambia el cursor así. ¿Sí? Y ahí, en realidad, inserto y no reemplazo. ¿Sí? Sí hay una forma, pero la vamos a ver más adelante, Ignacio. Por hoy voy a construir los prints con las herramientas que hasta ahora tenemos. Más adelante les voy a mostrar las f-strings y la concatenación de cadenas con más para construir mensajes. Pero por hoy lo voy a hacer con las herramientas que tenemos, que para este primer programa nos alcanza y no quiero sumar cosas que ya estoy diciendo un montón acá, ¿sí? Entonces, y asignación de constantes. ¿Sí? Comienzo proceso. ¿Cuál es la idea del proceso? Volumen igual a largo por alto por ancho. En realidad era ancho primero, de acuerdo al algoritmo, ancho por alto. Acá no importa el orden, pero quizás si fueran otros operadores sí importaría, entonces lo pongo como lo planteamos en el algoritmo para respetar lo que está aquí. Fíjense cómo voy, cada uno de estos símbolos tiene un asidero en una línea de código, ¿no? O sea, cada símbolo es una línea de código. Literalmente estoy traduciendo, ¿sí? Entonces es importante que vean eso, ¿sí? Ya voy a volver sobre eso, Mateo. Ahí me gusta porque Valen estuvo rapidísimo y me contestó, pero en realidad el tema de la interfaz de usuario, que es todo lo que yo quiero contarle al usuario para que el usuario sepa qué tiene que hacer, lo voy a ver en una segunda pasada por el código. Por ahora quiero mostrar cómo traduzco exactamente el diagrama de flujo, ¿sí? Y ya después sobre eso volvemos. Comienzo
Comienzo proceso, calculo volumen, ¿sí? Calculo cantidad de frigorías, ¿sí? Igual a volumen por frigorías por metro cúbico. Fíjense cómo el código se vuelve autodescriptivo, ¿no? Es más, quería mostrarles algo acá. Valor constante para el cálculo. Fíjense cómo, ¿sí? Si yo agrego un numeral en una línea de código que ya empezó, también puedo poner un comentario desde donde pongo el numeral hasta el final de la línea. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ay, qué bonito. Ahí, Tan loco, para hacer la posición donde quiera aparezca el valor en medio del texto del... Bien, ya vamos en eso. Chicos, les pido algo. Para que no, porque todos estamos viendo el chat, ¿sí? Y lo único que les voy a pedir, no quiero que dejen de participar, pero les voy a pedir que las preguntas sean posterior a que vemos el tema, ¿sí? Porque la mayoría de las cosas cuando llegue el momento las voy a decir. Yo sé que muchos van escribiendo el código más rápido, me parece bárbaro, ¿sí? Pero yo soy lentísimo para escribir, entonces seguramente muchos van más rápido que yo, pero necesito que no nos adelantemos con las preguntas, ¿sí? Seguramente yo voy a poner un print, porque acá está el print, no hay duda que está el print. Entonces ahí voy a explicar cada cosa, y si después de eso queda una pregunta, entonces quiero la pregunta en el chat, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Para quién juegan? Bueno, fin proceso. ¿Sí? Y ahora me queda comienzo resultados. No seas malo, ¿sí? Y él acá quiere voy jugar a nomás. mostrar los resultados, ¿sí? Entonces, simplemente voy a hacer este print que puse aquí. Después vamos a ver si eso es suficiente, si no y demás. Pasamos de nuevo el ¿sí? Y este print lo voy a escribir así. Print. ¿me vas a dictar? Y ahora yo quiero mezclar en esa salida, porque mínimamente tengo que decir qué es eso. Entonces yo quiero mezclar en esa salida, ¿sí? Una cadenita de texto más el valor de la variable cantidad frigorías, ¿sí? Más la cadena frigorías. O sea, quiero mostrar todo eso. Entonces, ¿cómo hago eso? Ahí te dicta el CV. El print es una función que puede recibir más de un parámetro, como lo deben haber visto con el profe Silvio, separados por comas. Cada vez que yo pongo una coma en el print sigue imprimiendo, ¿sí? Y deja un espacio en blanco. Cada vez que pongo una coma, deja un espacio en blanco. A ver, díctame de nuevo. Si eso es obligatoriamente así, o es por alguna razón, o cómo lo puedo cambiar. Por ahora me quedo con la herramienta básica, ¿sí? Entonces, yo ahí voy a poner una cadenita, ¿sí? Que va a ser cantidad de 09 frigorías. 75. Voy a poner una coma. Voy a poner cantidad frigorías. ¿A nombre de quién está? Voy a poner una coma y voy a poner frigorías. Ah, sí, Federico. Fíjense que hay un detalle acá. Esto está entre cadenas, entre comillas. Y esto no tiene comillas. ¿Por qué? Es un repaso, ¿no? Ya lo vieron con el profe Silvio a eso. ¿Pero por qué? Repasemos por qué. Para, que todo porque no hay una string. Ahí está, ahora sí. Porque esa es la variable que tendría que aparecer. Y la otra, la cantidad de caracteres. Con el print, si ponemos entre comillas la variable, no se va a ejecutar. Bien. Claro, que haré como dice. Es un literal. Me gustó por ahí que alguien usó la palabra que yo uso. Es un literal. ¿Qué quiere decir? Que va a aparecer exactamente así en lo que se va a mostrar. Esto es una variable. Y si yo no le pongo comillas, lo que va a pasar es que no se va a mostrar cantidad de frigorías, sino que se va a mostrar el valor que representa la variable cantidad de frigorías. Y esto vuelve a ser un literal. ¿Sí? Otra cosa particular que hay acá es que acá no tengo ningún espacio y acá no tengo ningún espacio. Y sin embargo, cuando se muestre, no se van a chocar las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la coma agrega un espacio en la cadena de ese resultado. Entonces, el espacio que va a haber entre la primera cadena, el valor numérico y la segunda cadena, ¿sí? Es el espacio que yo necesito.
¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. ¿Cómo, profe? Estaba diciendo que acá, después de los 2 puntos, ahí no sé si se llega a ver dónde estoy marcando. A ver, déjenme que creo que lo voy a poder dibujar. Denme un segundo. Se ve, profe, igual, ¿eh? Acá no hay ningún espacio y acá tampoco hay ningún espacio. Porque esta coma y esta coma van a agregar un espacio en la cadena de resultados. Entonces, por eso no necesito dejar espacios entre las cadenas. ¿Se entendió? Para el que me había preguntado. Ah, buenísimo. Buenísimo. O sea, ponemos en la coma en vez de tener que dejar espacio. Exactamente. La coma va a agregar el espacio en el resultado. ¿Sí? Sola. Más adelante vamos a ver por qué, cómo modificamos eso, si es obligatoriamente así o no y demás. Por ahora nos quedamos con la versión pura del comando que deben haber visto con el profe Silvio, ¿sí? Y lo usamos de la forma más básica posible. ¿Sí? Bueno, vuelvo acá. ¿Qué me queda? Me queda fin de resultados. ¿Sí? Y fin del algoritmo. Bueno, entonces ya tenemos nuestro programa. ¿Sí? Quizás no la versión más intuitiva, pero yo lo que les quiero mostrar es esto. Yo quiero mostrarles. A ver si con esto tenía. No. Bueno, no importa. Yo quiero mostrarles. ¿Qué pasó ahora? Ahí está. Este símbolo de acá fue a parar a la línea 7. Este símbolo de acá fue a parar a la línea 8. Este de acá fue a la línea 9. Este de acá fue a la línea 14. Este de acá fue a la línea 19. Este de acá fue a la línea 20. Y este de acá fue a la línea 25. Y son las únicas líneas de código que tengo en mi archivo de código fuente. ¿Sí? Y son el programa completo que yo planteé en el algoritmo. Es clave para mí que entendamos que ese diagrama representó el algoritmo y lo usé para traducir el código que escribí en Python. Fíjense la importancia que tiene haber llegado a esa solución antes de querer ponerme a escribir el código. Es fundamental, es clave. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Se entiende? Es Sí, bro. Sí, se entiende. Entonces, bien, ¿qué seguiría? Tengo mi código, ¿sí? Si vuelvo aquí para atrás, déjame que se ha puesto. Si vuelvo aquí para atrás, tengo mi código, terminé mi código. Ya codifiqué. ¿Y entonces ahora qué sigue? Verificar. Me gusta más, probablemente la palabra verificar la puse yo, pero voy a escribir otra palabra acá. Me gusta más la palabra validar. Porque la palabra validar, ¿qué significa? Comprobar. Chequear que lo que válido para está el uso. bien. Bien, perfecto. Chequear que sea válido. Dar por sentado ¿Cómo que anda. chequeamos que sea válido? Que no tenga errores. Usándolo. Poniéndolo en funcionamiento. marcha. Pará, pausa ahí, pausa. Me quedo con la de José. Muy buen punto lo que acaba de decir José. La respuesta es no. No es esa la idea. ¿Sí? Se espera que mi código funcione y termine sin errores. Es como decir, yo aprendí a manejar, ¿sí? Y ahora quiero ver si sé manejar, ¿sí? Bueno, ¿cómo voy a validar si sé manejar? Y si no choca. Y no, se espera que no choque, porque si choco destruyo el auto. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? O sea, el ejecutar esto, ¿sí? Y poner ahí datos y que termine y no dé un error y no se muestre en rojo, ¿sí? Como se mostraría si yo, qué sé yo, acá me equivoqué y puse un dedo de más, ¿sí? Y lo ejecuto y digo 2, 3, 4 y da un error. O sea, se espera que mi programa no haga esto. Pero esto no es validar. Esto es la prueba que hace, esto para mí, parte del codificar. ¿Sí?
Es muy importante lo que José acaba de decir, porque tenemos que diferenciar entre que dé errores y que funcione. Son dos cosas distintas, completamente distintas. ¿Sí? José, aproveché tu comentario, ¿sí? Y espero que sigamos en esta línea de decir eso que se nos viene a la mente, porque provoca esto, provoca que charlemos estas cosas. Es muy importante la diferencia entre que no se clave, que no se rompa, que no dé error y que funcione. ¿Sí? Cuando vamos a validar, y ahora ya lo digo yo porque perdí esta ida y vuelta que teníamos recién, el validar implica comparar contra un resultado conocido. Y por eso es tan, pero tan importante tener esto. Porque si yo no tengo ese caso que resultó de la solución, yo no tengo posibilidad de validar. Sin ese caso, no puedo comparar la solución con un caso correcto. Tengo que tenerlo previamente. Si no, ¿cómo sé que el programa está funcionando? ¿Se entiende? Ven que no hay nada porque sí en todo el camino que hemos hecho. No hay nada porque sí. ¿Sí? Entonces, llego al validar. Y el validar implica ejecutar. No hay duda que para poder validar necesito ejecutar. Pero necesito ejecutar y necesito comparar el resultado de esa ejecución con un caso conocido. Entonces, ¿cómo va a funcionar el validar? Pero salite. El validar va a funcionar de la siguiente manera. Yo tengo mi programa, ejecuto mi programa y voy a cargar los datos que planteamos en nuestro caso. 4 en el largo, 5 en el ancho y 2.5 en el resultado. ¿Sí? ¡Epa! Perdón, esto por falta de almuerzo se llama. ¿Sí? Y 2.5 en el alto. ¿Sí? Enter. Resultado, cantidad de frigorías, 2000 frigorías. Resultado, 2000 frigorías. Resultado esperado, 2000 frigorías. Puedo decir que mi programa funciona. Y les diría que hasta incluso debería plantear más de un caso. Este es un programa tan simple que con este caso me voy a conformar. Pero en un programa un poco más complicado, hasta podría llegar a plantear casos distintos para evaluar algunas situaciones particulares. Si hay una división, por ejemplo, ¿sí? Evaluar qué pasaría si por casualidad cae 0 en la división, a ver si sigue funcionando o no, cosas por el estilo. ¿Sí? Pero por ahora me voy a quedar con solo este caso. Pero podemos ver, gente, podemos ver ese circuito de pasos a llevar a cabo para llegar hasta acá, para llegar a decir que tengo un programa que funciona. ¿Sí o no? ¿Se puede ver eso? Si ese validar se cumple, entonces mi programa funciona. Éxito. Hasta ahí quiero llegar. ¿Sí? Entonces, hasta acá lo elemental. Hasta acá lo que se requeriría en un parcial de AED, lo fundamental. Sin embargo, ¿cómo estamos de tiempo? 5 minutos más. Sin embargo, no se olviden que tenemos que hacer, ya hay un montón de gente menos, porque vi en algún momento que éramos 176 y ahora somos 167. No se olviden que tenemos que hacer la encuesta de intención de cursada, por decirlo de alguna manera, porque no quiero mencionar la palabra asistencia. Así que por favor, denme unos minutos más. Si yo vuelvo acá y yo vuelvo a arrancar esto y le doy a mi mamá un programa que dice eso, ¿sirve? ¿Qué les parece? ¿Qué va a pensar mi mamá? No me entiendo el contexto. No tiene Va a idea pensar de que son cómo magos. Puede no ser tiene el largo idea. de cualquier ¿Sí? cosa eso. Entonces, acá empieza el tema de la interfaz de usuario, que es algo que vamos a evaluar en los trabajos prácticos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo armo una interfaz del usuario? Es simple. Tengo que imprimir texto para que el usuario entienda qué se espera de él.
Entonces, ¿cómo mejoro esta interfaz del usuario? Y bueno, primero que nada le voy a poner un encabezado, un título, una cabecera, ¿sí? Entonces voy a agregar acá arriba un print, ¿sí? De, no sé, vamos a poner un asterisco por 20, ¿sí? Y ahí vamos a poner print, no, así. ¿Eso sería frontend? De frigorías. Sí, y otro print. ¿Sí? Hasta ahí. Y con eso tengo una suerte de cabecera. Voy a agregar ahí una línea en blanco para que no quede pegado. Y acá abajo, ¿sí? Voy a decir un poquito más de información acerca del ancho, el largo y el alto, ¿sí? Voy a poner un mini título a esto. Le voy a decir print. Profe, ¿qué sería eso? Ingrese los datos de la habitación. Y voy a agregar en metros. Y a cada uno de estos le voy a agregar, ahí estoy con el que preguntaba recién, un barra T. Y después vamos a ver cómo cambia esa carga de datos ahora cuando lo ejecutemos. ¿Sí? Porque ahora yo tengo esto que se refiere a una habitación y la habitación tiene 3 medidas. Entonces, sigo hasta ahí. El por 20 del asterisco es que se repita 20 veces. ¿Sí? No sé, yo creo que más o menos 20 eso, pero si no, ahí lo corregimos. Exactamente, el asterisco se repite 20 veces. El por para las cadenas de caracteres repite en la cadena de caracteres tantas veces como el segundo operador. ¿Sí? ¿Qué más? El barra T va a imprimir un tabulador. Ahí lo vemos ahí lo vamos a ver en esencia cuando lo ejecutemos. ¿Sí? Es más, se lo muestro ya. Después vamos sobre la parte de... no, me faltaron acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto debería ser un por 28 más o menos. O por 30, una cosa así. Más o menos. Veamos ahí. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ingreso los datos de la habitación en metros y fíjense cómo largo queda claro que es parte del ingreso de los datos de la habitación en metros. Entonces yo ahora pongo acá 10, ¿sí? Pongo como ancho, no sé, 3.6, ¿sí? Y como alto 2.7, ¿sí? Y 3.888 frigorías y ahí tengo mi resultado. Pero el resultado está todavía como medio flojo, ¿sí? Entonces, si me voy a la parte del resultado, ¿sí? Puedo agregar acá, ¿sí? Entonces yo acá voy a hacer un print y voy a poner para una habitación de 2 puntos, volumen, 2 puntos, metros cúbicos, lo voy a poner así, se requieren, ¿sí? Cantidad de frigorías igual, ¿sí? Y ahora voy a volver a ejecutar. Y fíjense cómo va a cambiar la interfaz de mi aplicación, ¿sí? No sé, 14, 3.6, 2.7, ¿sí? Y ahí tengo. Me faltaría quizás una línea en blanco para dividir esta parte, o un par de líneas en blanco, ¿sí? Que las podemos poner ahí antes de los resultados, ¿sí? Print, un par de líneas en blanco, y finalmente, ¿sí? Y ahí tengo entonces mi programa. Fíjense cómo esta última versión del programa mejoró la versión original. Sin embargo, agregué un montón de líneas de código, ¿sí? Que no están en el diagrama de flujo. Eso pasa siempre, ¿sí? Normalmente no vamos a poner en el diagrama de flujo todas esas líneas de código que tienen que ver con la interfaz del usuario. Y sí tenemos que escribir ese código en el programa, ¿sí? Entonces, yo por eso quería hacer estos pasos, ¿sí? Para llegar a este resultado,
¿sí? Quería que hiciéramos todo en pasos. Yo ahora cuando les voy a comprimir este código, les voy a pegar la versión de código, seguramente voy a hacer un archivito separado y voy a subir la versión de código pegada al diagrama que representa perfectamente el diagrama. El barra N es una línea en blanco, Agustín, y es la otra barra. Tenés cuidado, ¿no? ¿Sí? Es la barra invertida. El barra T es este tabulador, es esto que se ve acá, ¿sí? Ahí. Y el barra N son estas líneas en blanco de acá. ¿Sí? Una de estas la imprimió el print y las otras dos son los dos barra N que puse ahí. Alt 92 es, si apretan la tecla Alt, y tocan 92 del teclado numérico, las bolitas del pequeñito de ese se imprime la barra invertida. Bueno, gente, vuelvo al aula virtual rápido, así libero a los que estamos en tiempo, ¿sí? Y después de eso, si queda alguna pregunta, vuelvo con ustedes. Pero me vuelvo rápido al aula virtual por aquí. Tenemos aula virtual, estamos en la semana 3, ¿sí? Tipos estructurados básicos, ¿sí? Eso es lo que van a ver con el profe Silvio en la clase de teórico, ¿sí? Y más acá abajo está la consulta, registro de actividad, semana 3, clase práctica. Entran a esa consulta, ¿sí? Y fíjense que les va a hacer una pregunta que dice: ¿qué es un comentario de texto en un programa? Y bueno, estuvimos charlando de eso hoy, ¿sí? Una salida en pantalla, una línea de texto que es ignorada, un mensaje que se muestra al programador, un mensaje que aparece en pantalla. Marcan ahí la opción, ¿sí? Correcto. Sí, marco la opción 2, ¿sí? Y simplemente es marcar y terminar, ¿sí? Gente, hasta ahí nuestra clase del día de hoy. Profe. Espero que haya sido útil, espero que haya sido clara, ¿sí? Profe, y una nos vemos pregunta. el lunes que viene por la misma hora en el mismo canal. Y si alguien tiene una duda, yo me quedo un ratito más, así que podemos responder si hay alguna pregunta, pero como estamos en hora hoy correctamente, no me quiero demorar más. Muchas gracias a ustedes por estar ahí del otro lado y de seguir bancando esta forma de dar clases que tenemos. ¿Sí? No, profe, que te buen día. Nos vemos. Hasta luego, profe, buen día. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Hasta luego, profe. Buen día. Ya están, adiós, profe. van a estar habilitados o preparados para resolverlo después de la clase teórica con el profe Silvio. Así que la cuota hasta acá sería tener al día el cuestionario 2. ¡Ah! Gente. Uy, ya salió un montón de gente. Espérenme un segundo nada más. Un segundo, que les quería mostrar algo Yo más. les aviso por YouTube si querés, Feli. Es muy simple. En todo caso, si no, después les pide al profe Silvio que también lo vean. Les quiero mostrar dónde quedan subidas las cosas, ¿sí? Dale. Fíjense, si yo me voy a la semana 1 y me vengo acá donde dice materiales adicionales y me voy el 1K3. No está compartiendo. Ah, perdón. Ya no, y además estaba viendo que no está subido. Lo mío. No sé por qué no está subido. Hubiera jurado que lo había subido, pero no lo estoy viendo. Una pregunta, Felipe. Ahí estoy. Dame un segundo que quiero compartir la pantalla y para mostrarles esto. Y vuelvo. Sí. Escucho. Viste que dijiste es la ficha 3 que se llama, ¿no? No. Nosotros hoy trabajamos sobre ejercitación acerca de la ficha 2. Ah, ok, pero para ¿Sí? poder dar Siempre... el ok. ¿Qué te pasa? Estás muy pequeñito. Que Vidi está nombrado Ahí ficha voy. 3, ¿no? Ahí lo explico. Siempre la clase practica sobre la ficha de la semana anterior. Okay. Por una cuestión de organización, Valerio mezcla, por decirlo de alguna manera, la ficha con la ¿Qué tiene un lugar en las bolitas? Pero siempre la ficha corresponde a la semana teórica, a la clase teórica, que es la que se va a dictar el nuevo contenido. Bueno. En la clase práctica siempre practicamos sobre lo que ya vieron. Okay. Y lo que estamos seguros que ya vio toda la cátedra es lo que se dictó la semana anterior. Entonces, si bien nuestra consulta está en la semana 3, que dice tipo de estructurados, ¿sí? Y por acá... Esperen que voy ¿Te crees que dice tipo te terminando de explicar? Pero no voy a escuchar, ¿no?
dice registro de actividad. Fíjense que no habla de ficha, dice registro de actividad, semana ahí hay que 3. seleccionar. ¿Sí? Clase práctica. Ahí, semana ¿Sí? 3, ahí dice. Ok. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Era ahí. Yo me equivoqué con la otra ficha, pensé que era la ficha, o sea no, en la ficha 3, pero el cuestionario 3. No, este cuestionario es el cuestionario del pagar la cuota. Las consultas no tienen nota, ni siquiera se corrigen, es solo marcar algo ahí y nada más. ¿Sí? Lo que sí lleva nota es el cuestionario, pero ya los cuestionarios no los usamos más para registro de actividad. Los cuestionarios los empiezan cuando quieren. De hecho, les decía recién van a estar en condiciones de resolver el cuestionario 3 después de la clase del profe Silvio el viernes. ¿Sí? Antes no. Entonces, por eso los cuestionarios ya no son más. Porque nos pasó que, bueno, o sea, no es que nos pasó, nos decía, por ejemplo, ahí Silvio, de que, bueno, de su parte, viste, hay que tocar que empezamos la ficha, o sea, no la terminamos, viste, pero más que nada eso para dar la asistencia. Que de bueno, hoy para no adelante va a pasar más. acá. De todas maneras, la idea de la asistencia era empezar el cuestionario y no terminarlo. Lo podían terminar cuando terminen de ver el tema. Este cuestionario está abierto hasta el 28, abrió el 28 de marzo y cierra el 17 de abril. O sea que hay un montón de tiempo. De hecho, esta semana también abrió el desafío 1, ¿sí? Y no están en condiciones de hacer el desafío 1 hasta después de la clase que viene. Eso sí, si alguien puede, póngalo en el grupo. Recién después de la clase que viene van a estar en condiciones de hacer el desafío 1 desde mi lado. Si alguien lo quiere empezar, son libres. ¿Sí? Y ahí yo voy a entrar al desafío y vamos a charlar 2 palabritas acerca de esta nueva evaluación, como lo hago con cada cosa nueva que va apareciendo. Y lo último que quería mostrarle era qué pasa con lo que yo subo, que evidentemente no lo subí, hoy me voy a poner al día, no sé qué me pasó, pensé que lo había subido, ¿sí? Yo lo subo, no sé si lo he subido acá, yo lo subo acá, en donde dicen materiales adicionales, ¿sí? Pero no, están subidas solamente las cosas de el profe Silvio y yo he subido solo lo de mi curso teórico. Así que les voy a subir el collab de la primera semana y les voy a subir la pizarra de la primera semana y hoy voy a subir lo de hoy en cada uno de los materiales adicionales. O sea, en la semana 1 van a tener el collab que vimos con todas las condiciones y demás de la semana 1, ¿sí? Y en la semana 2 no voy a subir nada porque no tuvimos prácticamente nada. Y en la semana 3 voy a subir la pizarra de hoy y el ejemplo de PyCharm comprimido. ¿Sí? O sea que eso va a quedar subido en materiales adicionales en el curso de ustedes. Eso fue lo que le pregunté al principio, si iba a subir la Sí, pizarra. y yo pensé que lo había subido Pablo y no lo había subido. O sea, error mío. Así que ahora va a quedar subido todo. Hay un detalle que sí es importante. Mis clases, los materiales de mis clases del 1K3, yo los subo el jueves después del mediodía. ¿Por qué? Porque la misma clase la uso el jueves con los chicos del 1K6. Y entonces, para no hacer lío y no adelantar nada, el jueves después del mediodía queda disponible el material de la semana de lo que vimos en clases. ¿Estamos de acuerdo? Vale, profe, muchas gracias. Y lo ultimísimo. Tengo que hacer todos estos avisos parroquiales al principio de la clase. Semana 3. ¿Sí? Acá en la parte de actividades, ¿dónde está la guía? Acá abajo está la guía de ejercicios prácticos. Ok. ¿Sí? En esta guía de ejercicios prácticos, acá, fíjense que hay un montón de ejercicios, 14 ejercicios, en donde no puedo fallarlo más. Ejercicios, no le den bolilla a este suma de ángulos. Hay ejercicios acá por lo que veo que están con temas de la semana 3 de teórico. O sea que eso no habría que darle bolilla, pero el primero, que es un plazo fijo, sí lo pueden resolver. El segundo no. El tercero tampoco. El cuarto, que es control electoral, también lo pueden resolver. El cálculo de sueldo también lo pueden resolver. El cálculo presupuestario también lo pueden resolver. El cálculo de distancia de viaje también lo pueden resolver. O sea, todos los que digan como cadena o que digan tuplas son para la semana que viene. Ya ahora le voy a avisar al profe que se encarga de esto para que reorganice, ¿sí? En la guía. Y solo deje los ejercicios que son de esta semana. ¿Estamos de acuerdo? Dale, profe. Profe, ¿esos son ejercicios para que practiquemos nosotros o llevan Exactamente. Fíjense que estas soluciones ustedes todavía no las van a ver. En un par de semanas quedan publicadas.
Esos ejercicios los pueden resolver y si hay algo que no sale, después cuando se publica la solución, ahí pueden revisar las soluciones que quedaron publicadas. Listo, profe, gracias. La asistencia está habilitada hasta las 2 de la tarde. Ahí la cambio para que quede habilitada un rato más. Yo tengo que pedir a Valerio que para mis comisiones la habilite, pero tenemos siempre el paso de mí. Denme un segundo. Bueno, profe, gracias. Que ya le habilito hasta las 2:30. ¿Podemos salir o hay que va a Ya está terminada la clase. Muchas gracias por estar ahí, chicos. Chao, profe, gracias. Buena semana. Buena semana para ustedes también. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias por la clase.